que ya es como lo último que vamos a ver. Y bueno, estaba viendo la programación de clase, igual nos queda así como un mes todavía, porque con entre el tiempo que se paró y todo lo demás, como que quedaron varias clases hacia adelante. Y de hecho que en algunas secciones, había de hecho la primera semana de agosto, creo que casi todas las secciones tenían al final igual clases, ¿sabes? Y si no era ahí, era la última de julio, así que de todos modos como que no queda todo julio todavía. Em, y lo que vamos a ver ahora, en realidad la tarea de esto, de hecho, se las voy a pasar súper luego. Estoy haciendo nomás algunos cálculos, digamos, ajustando, de hecho, quitando cosas, para que vean. Estoy quitando cosas de lo que tenía en la tarea original para que no demoren, no se gasten tanto tiempo en hacerla. Em, pero igual en el fondo abarca un poco todo lo que me interesa. Que, bueno, les voy a mostrar aquí la PPT. Me dicen si es que se ve. ¿Se ve? Sí, profesor. Ya. La, la unidad que nos queda, ¿cierto? Es lo que en el, bueno, en el programa, si ustedes lo revisan, aparece como teoría de colas, ¿ya? Dentro de eso, en particular, en realidad, a mí me interesa ver más que nada lo que se llama simulación de eventos discretos, ya que es como la aplicación práctica de lo que era la teoría de colas, en primer lugar. La teoría de colas, bueno, el nombre como que lo dice súper claro, ya es como el estudio, en el fondo, de, de sistemas de cola, de acuerdo de, por ejemplo, algo, lo más obvio que nos podemos imaginar, un cajero, ¿cierto? En un supermercado, ¿ya? La gente hace cola para que el cajero te atienda, pasan las cosas, ¿cierto? Se demora su tiempo, te cobre y tú te vas. Eso es un sistema de colas, ¿ya? Un servidor donde llegan clientes pidiendo alguna clase de procesamiento y después de eso, ¿cierto? Se va. ¿Por qué tanta importancia eso? Desde, o sea, claro, si ustedes lo ven así aislado, un cajero, ¿cierto? Un servidor y la cola que se le forme a los clientes que atraviesan, en ese sentido como que se ve súper simple la cuestión. Pero vamos a ver que en realidad, por una parte, si empiezas a analizar sistemas que son más grandes, ¿de acuerdo? En gran medida muchos de esos sistemas más grandes igual son al final secuencias y combinaciones de distintas maneras de lo mismo, de pequeños sistemas de cola, donde hay procesos, ¿cierto? Y donde muchas veces en esos procesos la gente que llega en el fondo a hacer requerimientos también tiene que esperar, ¿ya? Em, y ahí, digamos, en esa mezcla, en realidad se empieza a generar, pero muchísimas interacciones y complejidades, ¿de acuerdo? La cosa va más por ese lado, porque, y obviamente, y el análisis de eso, si ustedes empiezan un poco a entrar en el detalle de las distintas medidas de desempeño que eso puede tener, empieza a hacerse súper complejo. De hecho, uno de los problemas, digamos, de la teoría de colas original, que también como método, esto fue creado allá por la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Desde ese tiempo la teoría de colas en teoría, que se empezó a estudiar, que se interesaron en estos sistemas, porque estaban por todas partes, pues sí, como les digo, vamos a ver muchos ejemplos y de situaciones donde se presentan y en realidad es como lejos lo que más se observa en cualquier sistema de industrial o de servicio, en el fondo es como está por todas partes. Y por eso empezó a estudiarse teóricamente, pero se tenía el problema, básicamente, de que en ese tiempo, bueno, los computadores de ese tiempo ustedes cachan más o menos que lo que eran, que no son ni calculadoras de ahora. Y obviamente no había ninguna capacidad de procesamiento para hacer grandes análisis, pero era algo súper útil. Entonces, a nivel teórico, se desarrollaron algunos resultados estudiando, se definieron medidas de desempeño y cosas por el estilo. Y en ese tiempo se inventó, de hecho, desde la teoría la simulación de eventos discretos, que es lo que vamos a ver. El problema era que en ese tiempo había que hacerlo manual, porque no había simplemente computadores como para hacerlo de otra manera. Y la simulación les permitía hacer estudios, lógicamente, de modelos más complejos, ¿ya?
que realmente fueran con más servidores, conectados de distinta manera y cosas por el estilo. Entonces, ok, se demoraban muchísimo en hacer una simulación, por supuesto, pero prácticamente era la única forma de analizar sistemas complejos, porque no había más, o sea. Y los resultados teóricos, que eran así como seguros, fijos, fórmulas y cosas por el estilo, eran para sistemas mínimos, muy chiquititos. Entonces, al final, en términos prácticos, ¿cierto? No había mucha aplicabilidad de eso. Pero afortunadamente ahí llegaron los 80, empezaron a aparecer los computadores más grandecitos. Y ahí, ¿cierto? En la simulación de eventos discretos, como se hacía manualmente, por lo menos se pudo pasar a computador, ¿ya? Y empezaron obviamente a hacerse análisis mucho más grandes. Y de ahí en adelante, lógicamente, que las aplicaciones fueron creciendo mucho. Y ya en los años 90, por ejemplo, ya habían software que eran bien decentitos, o sea, hacían harto, de los 2000 más todavía. Quizás, de hecho, en los 2000 ya visualmente era algo súper similar a lo que vamos a ver ahora. No tan elaborado, por supuesto. O sea, se imaginarán las gráficas del año 2000 en relación a las gráficas que tiene un computador ahora. Pero de todos modos ya era mucho avance para la capacidad de que esto tiene. Y de ahí, obviamente, hoy en día ya la capacidad de procesamiento de estas cosas de los computadores es tanta que en el fondo algo que antes era impensado, ustedes lo pueden tener todos en sus propios computadores. Entonces, de este tema, que es teoría de colas, que es la parte teórica de esto, lo vamos a ver súper aplicado a lo que es simulación de eventos discretos, que ya se los voy a describir. Y vamos a trabajar prácticamente todo el tiempo con un software que se llama Arena, ¿de acuerdo? Que se puede descargar ahí en esa página arenasimulation.com, que un poco más adelante o quizá el viernes los vamos a ver. Es un software de simulación de eventos discretos. Es bien grandecito, ¿de acuerdo? El archivo descargable es de 1 GB. Em, Corre bastante bien, inclusive en computadores no tan nuevos, ¿ya? Pero se demora más. Es como es el tema, porque vamos a ver, ¿cierto? La medida que avancemos, que la arena calcula muchas cosas. Cuando lo vean funcionar y todos los parámetros y cosas que tiene, se van a dar cuenta que en realidad está haciendo montones de cálculos cada vez que funciona. Entonces, por eso, obviamente, es como consumidor de recursos del procesador de memoria, en el fondo eso usa harto. Pero anda, o sea, simplemente si su computador tiene menos recursos que otro, se va a demorar un poco más, pero hace los cálculos y ustedes van a ver ahí que está avanzando. Ya es solamente una cuestión de velocidad, pero al final va a llegar a los resultados. Y lo otro es que vamos a trabajar también con sistemas relativamente pequeños, porque también estos software, si ustedes quisieran, podrían, no sé, po, implementar así una planta completa, lo más complejo que se les ocurra, una refinería de petróleo entera, y no hay problema, o sea, el software tiene esa capacidad de plantas gigantes, modelarlas al detalle, no tiene ninguna limitación en ese sentido. Pero nosotros vamos a trabajar con sistemas bastante más pequeñitos que eso, dentro de todo. O sea, igual pueden haber hartos clientes, hartos elementos y conexiones y cosas por el estilo, pero para los tamaños de otros modelos, obviamente estos son bastante pequeñitos. Em, por el momento, mire, bueno, de hecho más adelante si tengo un poco de tiempo les muestro la página, porque para descargar arena no es como tan directo, digamos, en la página. De hecho, bueno, si ustedes entran, aparece un botón inmediatamente que dice descargar el trial. Lo pueden hacer, pero les va a pedir, bueno, su nombre y un correo, ¿ya? Y lo importante es el correo. ¿Por qué? Porque la página no les da el link de descarga, se los mandan al correo. Ya en eso son pillos, porque después reciban propaganda ahí, les va a obligar a hacer eso. Y, y en esa descarga viene, de hecho, lamentablemente solo un momento funciona para Windows, no existe Arena para ningún otro sistema operativo que no sea Windows. Y en el link de descarga viene, digamos, Arena para 32 bits y para 64 bits, ¿de acuerdo? Y en este caso sí es importante que sea 3264, pero no en relación a sus computadores, ya, sino en relación al Office, que tienen que fijarse, ¿de acuerdo? ¿Por qué?
porque Arena, para mostrar los resultados, ocupa rutinas de Access, ¿de acuerdo? Y resulta que si instalan, por ejemplo, ustedes tienen instalado su Office de 64, tienen Access de 64 y les instalan las rutinas, instalan Arena de 32, se crea un conflicto entre las rutinas de Access de 32 bits y de 64. Y después, en realidad, a la Arena no le pasa nada. El problema es que su Office puede empezar a tener problemas por haber instalado una versión no compatible. Porque, de hecho, Access como que repercute al final en otras aplicaciones también estos archivos comunes. Así que ahí, ojo con eso. Tienen que revisar qué versión de Office tienen, no de Windows, de Office, e instalar la que corresponda. 32, 64 bits de arena es lo mismo, ¿ya? No tiene en ese sentido nada especial ni distinto. Me parece que ahora, de hecho, se está descargando una versión que es ligeramente distinta a la que yo tengo, pero estéticamente, de hecho, técnicamente es igual, pero estéticamente se ve distinta. Yo voy a tratar el fin de semana de cambiar esa versión para que veamos la misma, ¿ya? ¿De acuerdo? Para que estemos viendo la misma y no se pierdan en los menús, porque son las mismas cosas, como le digo, pero ubicadas en partes distintas y se ven distintas. Entonces, para no crear mucha confusión con eso, voy a tratar de cambiar mi arena, pero como toma tiempo la descarga y todo eso, ¿cierto? No lo pude hacer antes. Y también porque igual como arena es un poco chúcaro en eso, como les decía, con compatibilidades y cosas por el estilo, tampoco quiero quedarme sin software en el fondo, así que por eso quiero tomar más el fin de semana para asegurarme que funcione bien, ¿de acuerdo? Eh, Eso es bueno con respecto al software, que vamos a volver un poco más adelante, ¿cierto? De hecho, si alcanzamos hoy día, les puedo mostrar un poquito el área de trabajo, cómo funciona, porque les muestre algún modelo hecho, para que también, ¿cierto? Vean cómo funciona y cómo se ve funcionando un modelo de ello. Pero por ahora, ¿cierto? En realidad, esta presentación se las voy a subir, pero me interesa que nos vayamos ubicando en el tema en relación al tipo de análisis que se pueden hacer, al tipo de modelos que ustedes pueden representar, em, para que se hagan primero una idea de la cantidad de aplicaciones que puede tener y sobre todo de los elementos que uno tiene que identificar dentro de cualquier sistema para representarlos después en el software, porque de ahí íbamos a utilizar una jerga particular que tiene que ver con, viene, ¿cierto?, de lo que es la simulación de eventos discretos, porque también el software nombra las cosas de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante aprender un poquito el lenguaje que hay en estos sistemas, porque el mismo software les va a pedir los parámetros de esa manera y también les va a mostrar los resultados de esa manera, ¿ya? Casos introductorios. Un primer ejemplo, ¿cierto? Algo súper simple, ¿ya? Un restaurante de comida rápida que tiene 3 mostradores de servicio, ¿cierto? Donde ustedes hacen los pedidos y un gerente que quiere agilizar el servicio en términos de tiempo. ¿Qué cosa estudia? Que sería lógico, ¿cierto? Si ustedes hicieran un estudio, por ejemplo, de cuántos cajeros ponen, ¿cierto? En este caso de 1 a 7, ¿de acuerdo? Y observan también cuánto tiempo la gente espera en la cola a ser atendidos, ¿ya? Si ponen 1, la gente espera en promedio 16,2 minutos. Si ponen 2, el promedio baja a 10,3 minutos. Si ponen 3, que es lo que tiene actualmente, por ejemplo, 6,9 minutos. Y así, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Van cada vez esperando menos, que es lógico pensar, ¿cierto? Que mientras más cajeros ponga, ¿cierto? Más rápido va a ser el tiempo de atención para un cliente individual. O sea, obviamente, el cajero en sí puede demorarse más o menos lo mismo en todas las cajas, en promedio, ¿cierto? Pero la cola es más corta por el hecho de que hay más servidores, ¿cierto? Más cajeros atendiendo. El tema es que para llegar a una conclusión de esta naturaleza, en realidad no hay, digamos, modelos, como dijera, determinísticos como los que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Como los modelos de programación lineal o los modelos de lo que quieran, ¿cierto? En el fondo, no pueden realmente, o sí pueden, pero el problema en realidad es la variabilidad, digamos, no la pueden manejar de la manera que lo hace un modelo de simulación. Porque obviamente
la gente llega de manera aleatoria, llega con patrones distintos a lo largo del día, de la semana, etcétera, etcétera. Los tiempos de atención también varían, ¿cierto? Del tiempo, lo más rápido que atiende un cajero hasta lo que más se demora, obviamente, también es toda una variable en el fondo, ¿cierto? Un tiempo mínimo, máximo y con una distribución de tiempos que también, ¿cierto? Puede tener muchas formas. Eso es un modelo como los que hemos visto hasta ahora, le cuesta mucho manejarlo y por eso, digamos, la simulación en esas situaciones es una herramienta súper útil. Em, Esto, por ejemplo, ustedes podrían observarlo en la realidad, en el fondo ya podrían ir probando, poniendo un cajero, dos cajeros, tres cajeros, e ir viendo y tomando los tiempos y ver cómo reacciona. Pero este mismo estudio ustedes lo pueden hacer a través de un software de simulación, sin necesidad de hacer implementaciones en el sistema real, conociendo, por ejemplo, midiendo individualmente cuánto se demoran los cajeros para tener la distribución de tiempos que ellos se demoran y también midiendo cada cuánto tiempo llega un cliente, ¿ya? Con esos datos, ustedes ya podrían hacer toda la simulación en el fondo y representar el sistema y sin necesidad de hacer el cambios en el sistema real, ¿cierto? Hacer efectivamente el tipo de mejora que quieren. En este caso, por ejemplo, si ustedes quisieran bajar a menos de 3 minutos la espera, bueno, la tablita y el estudio les diría que tienen que poner por lo menos 5 personas, ¿cierto? Y no las 3 que tienen, ¿ya? Por ejemplo. Otra área de aplicación donde realmente se usa mucho, y aquí en Chile, digo, o sea, en distintas universidades yo he visto que esto lo hacen en el fondo, en los hospitales, sobre todo en las salas de emergencia o los consultorios. En muchos consultorios yo sé que lo han aplicado, no en todos, por supuesto, pero es algo que en varios servicios de salud sí les ha interesado aplicar, precisamente por lo que, bueno, lo que hoy en día se ha hecho más que evidente con la pandemia, pero es algo que en realidad también en ciertas épocas igual pasaba, ¿cierto? Cuando empeoraba el aire en Santiago, las emergencias igual se empezaban a llenar porque claramente, ¿cierto? Más gente tenía problemas respiratorios. Y ese cambio en el fondo de demanda, ¿cierto? O de aumento de demanda, en realidad se da siempre, ¿ya? Independiente de que estemos con una situación particular como ahora o no. Si ustedes analizan las demandas de pacientes en sistemas de esta naturaleza, varía en la época del año, varía dentro del mes, varía dentro del día. En el fondo hay patrones que de alguna u otra manera se siguen un poco, ¿cierto?, a través del tiempo. Y en base a esos patrones, ustedes también, por supuesto, tienen que definir digamos, cuánta gente ponen en qué momento. Y además de cuánta gente ponen, ¿cierto? Porque, bueno, ¿qué tienen detrás de eso? Primero, tener claro el cuánto tiempo ustedes han definido como estándar para poder atender a la gente, ¿cierto? Como máximo, como mínimo, etcétera, etcétera. Entonces ya de partida tienen esa situación. En este caso, también tienen, por ejemplo, distintas gravedades. Si ustedes saben que en una sala de emergencia, en el fondo, siempre se atiende a los más graves, no es para nada el primero que llega, el primero que se atiende. Ahí no funciona eso, es el más grave y ahí lamentablemente, si ustedes no tienen mucho, los van a dejar varias horas esperando hasta que se cree el espacio. Pero así también funcionan y esas reglas, obviamente, en base a esas reglas, también hay que aplicarlas para poder entender un poco la distribución de tiempos de espera de la gente. Y todo eso, en el fondo, un modelo de simulación lo puede tomar como reglas de operación, como estructura del sistema en el fondo, y de esa manera, dada la carga de pacientes que esperan separados por gravedad y toda la historia, ustedes pueden tener una idea más o menos de si el sistema aguanta o no aguanta, ¿ya? Hasta qué punto pueden estresar el sistema y en qué momentos ya necesitan, por ejemplo, agregar personal y qué personal agregar también. Eso, si hay distintos tipos de personal y operan de tal o cual manera, obviamente un software de simulación les va a permitir saber a quién necesitan y cuándo lo necesitan para que el sistema fluya dentro de los parámetros que ustedes establecieron, que era, digamos, correcto de que fluyera en primer lugar. Em, Al final, esto es como una representación súper simple de lo que es un sistema de colas y aquí en base a esto vamos a volver
un poco más adelante vamos a volver a hablar de esto, pero igual me interesa que mencionárselos luego para que vayan haciendo una idea de todos los restos de los sistemas que vamos a estar tratando. Siempre van a tener un poco estos elementos. Aquí, a ver, déjeme cambiar al puntero. La primera cosa que importa, ¿cierto? Es la población, ya. ¿Qué cosa es la población? En el fondo son los clientes que mi sistema va a tener, ¿de acuerdo? Eso, por ejemplo, en el caso de un supermercado o no sé, pues, cualquier cosa por el estilo de esa naturaleza, el banco, no sé, son personas, literalmente son clientes. Pero hay también otros sistemas donde que en el fondo igual son el cliente para el sistema que los va a procesar de alguna manera, ¿de acuerdo? Y eso puede ser algo tan etéreo como, por ejemplo, una llamada telefónica, que debe ser procesada por un sistema de conmutación, de derivación de la llamada telefónica, y para ese sistema la llamada es su cliente, que debe procesar y de alguna manera debe tratar. Un correo, también, un correo electrónico puede entrar, ¿cierto?, a un servidor y ser derivado de alguna manera, siguiendo distintas reglas, analizando el texto, bla, bla, bla. En el fondo también es servido y el cliente pasa a ser el correo electrónico. El, el cliente puede ser un producto, pueden ser materias primas que necesitan ser procesadas, puede ser un automóvil en una revisión técnica, pueden ser muchas cosas en el fondo. Eso es el cliente para el sistema que estoy analizando, y ese cliente viene de alguna población en el fondo, ya. Vive en algún mundo y desde ese mundo es donde arriban en el fondo, ¿cierto?, a mi sistema los clientes. No llegan todos, por supuesto, ¿de acuerdo? Eso, hay situaciones en las que sí, obviamente puede que llegue toda la población al sistema, depende particularmente, ¿cierto?, de cómo es mi sistema. Pero en la mayoría de los sistemas a usted le llega una parte de esa población. Y ahí en realidad lo que les interesa es con qué patrón de llegada tienen, ¿de acuerdo? Cada cuánto llegan, de a cuántos llegan también. Son, digamos, cosas que uno debe identificar en estos sistemas para poder modelar adecuadamente la carga, en el fondo, que cierto va teniendo su sistema. Un poco más adelante les voy a mencionar, ¿cierto? Sí, esta de la población, digamos, una de las cosas que hay que fijarse si es finita o infinita, ¿ya? Y eso en realidad, en la realidad, digamos, prácticamente todos los sistemas son finitos, ya tienen un número fijo o limitado de entidades, pero para efectos del software en realidad hay muchos que se consideran igual infinitos, pero es por un tema de comportamiento que más adelante vamos a ver cuando considerar una u otra cosa. En realidad, en muy pocas situaciones hay que considerarlas finitas, pero también se puede dar. Patrón de llegada, ¿ya? De alguna manera llegan, yo tengo que identificar cómo es ese patrón de llegada. Y estos, a mi sistema, que en este caso está súper simple, hay cierto, una unidad de servicio, hay un servidor en el fondo, y si es que ese servidor está ocupado, ¿cierto? Lo que pasa es que los clientes de este sistema llegan a una cola, a esperar, en el fondo, ¿cierto? Que sean atendidos. Em, Aquí en la cola hay varias cosas. De partida, una, si existe o no. En primer lugar, si es que la cola existe o no. ¿Por qué? Porque pueden haber, por supuesto, sistemas donde por espacio, por regla, por cualquier cosa que se les ocurra, simplemente no hay cola, ¿de acuerdo? No hay espacio, no puede ser. Entonces, perfecto. No hay simplemente cola y chao. No hay nada que hacer. Em, si hay, puede ser, por supuesto, también un tema en la capacidad de la cola. Hay colas que, en términos prácticos, ¿cierto? Ustedes podrían pensar que son infinitas, entre comillas, ¿de acuerdo? Y si no, si tiene una capacidad limitada, también la pueden indicar. ¿Y qué pasa una vez que se llena, por ejemplo, la capacidad de la cola? Obviamente podría, por ejemplo, empezar a rechazar clientes. Es una posibilidad, ¿de acuerdo? Una vez que los clientes están en la cola, la otra parte que se viene en el fondo es el sistema de selección, ¿de acuerdo? Que es cómo
elijo dentro de los clientes que están en la cola a quién paso a servicio. En muchos sistemas, por supuesto, eso es lo estándar, sería cierto FIFO. El primero que llega es el primero que también entra. Puede ser perfecto, ¿cierto? Que sea de esa manera, ningún problema. Pero también existe, si se acuerdan, el LIFO, que es al revés. El LIFO, ¿cierto? Es el al revés. El último que llega es el primero que se atiende, que eso a veces se aplica de esa manera. Pero también ustedes podrían tener eventualmente cualquier otra regla de aplicación en base a una característica, por ejemplo, del cliente, en base a algún atributo que ese cliente trae, una categoría del cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden tener distintas reglas de decisión de por cómo van a elegir a ese cliente y lo van a hacer pasar a la unidad de servicio. Eso hay que tenerlo también en mente, ya hay que tenerlo identificado porque hay que indicárselo, digamos, al sistema, en el fondo, ese comportamiento, ¿de acuerdo? De cómo lo administro, en el fondo, cómo elijo, ¿cierto? A mis, eh, digamos, a mis clientes de esta cola para que pasen a ser servidos. Y una vez que son servidos, en el fondo, eso es básicamente o lo que yo me tengo que fijar es cuánto tiempo se demora y de qué depende el tiempo que se demora, ¿de acuerdo? Ahí en esa parte, bueno, hay las unidades de servicio también muchas veces tienen recursos, ¿de acuerdo? Personas que atienden, máquinas que necesitan, o puede ser información que necesitan, muchas cosas pueden ser recursos, y estas unidades de servicio funcionan en la medida que los recursos estén disponibles. También eso es algo que ahí vamos a ver que entra a ser parte del modelo. Y una vez que este cliente es servido, se va, obviamente, del sistema. Y ahí, a la salida, a ustedes les puede interesar, obviamente, medir, en el fondo, por ejemplo, en qué momento se fue para saber cuánto se demoró, por ejemplo, en el sistema. Una de las medidas básicas que siempre tienen los problemas de este tipo es cuánto se demora el cliente en atravesar el sistema completo. Siempre, siempre, siempre hay que esa estadística sale, porque para ustedes es súper importante, o sea, en el fondo es cuánto me demoré en atenderlo, desde que llegó hasta que se fue. Y eso para muchas empresas como lo que se fijan, ¿cierto? Para definir su desempeño. ¿Dudas hasta ahora? ¿Alguna consulta? No, profe. ¿No? No, ¿Todo claro? profe, Ya. Em, Va, no me pesca. Se deja cambiar que no está pluma. Ahí sí. Ya. Sistemas, por ejemplo, que tengan otros ejemplos de sistemas que hay, pues en realidad que muchos, por supuesto, em, donde es como súper evidente, en el fondo, ¿cierto? Que existen, digamos, sistemas de esta naturaleza, es por todo cualquier cosa donde ustedes hayan alguna caja, ¿cierto? Cualquier cosa que sea sistema de servicio comercial, en el fondo, de alguna manera es un sistema de colas, ¿ya? Una peluquería, ahí los peluqueros son los servidores, una caja en un banco, ¿cierto? Una caja de cobro en un supermercado, una cola en una cafetería, ¿cierto? Ya sea para atenderse o en el fondo para pagar, etcétera, etcétera. Hay otros sistemas que son visualmente, ustedes lo pueden ver un poco distinto, pero en el fondo igual, ¿cierto? Tiene mucho, es muy similar en el fondo. Por ejemplo, en reparación de aparatos domésticos también, pero el servidor es el que va al cliente, ¿cierto? El técnico, en el fondo, es el servidor aquí. Y bien, pero igual en el fondo es un recurso escaso que los atiende a ustedes, que ustedes tienen que esperar, solamente que esperen en su casa y cuando llega está disponible, obviamente. Entonces, en ese sentido, el servidor va a ser ustedes, pero sigue siendo, ¿cierto?, un sistema de esa naturaleza. Y así, no sé, muchos otros sistemas, una gasolinera también, ¿cierto? En sí, digamos, el dispensador es como un poco el servidor, ¿cierto? Si alguien los atiende es el recurso y necesitan también el espacio físico para entrar o si no tienen que esperar, obviamente, su turno en el fondo. Esta clase de sistemas son como súper
digamos, frecuentes, ¿cierto? De encontrar y en general lo pueden ver en distintas partes. Em, Hay otros sistemas, por ejemplo, en transporte se dan mucho los sistemas, digamos, de cola, de en distintas formas en el fondo, ¿ya? Por ejemplo, una caseta de peaje, obviamente es un servidor. Ustedes hacen cola, tienen que atenderlo, lo pagan, pueden seguir, ¿cierto? Un semáforo en el fondo también es como un servidor, ¿cierto? Ustedes tienen que esperar que les dé el servicio que es dejarlos pasar en el fondo, ¿cierto? También de esa manera lo pueden representar. Las pistas de despegue, ¿cierto? Las pistas de despegue son literalmente también un servidor, porque en el fondo hay aviones que quieren, ¿cierto? Utilizar la isla para despegar o para aterrizar, ¿cierto? Y ustedes tienen ese recurso escaso, ¿cierto? Que en el fondo lo definen en base a ventanas de tiempo, de darle a cada avión tantos minutos para despegar o aterrizar, ¿cierto? Y en el fondo tienen que secuenciar todos sus aviones para que les alcance, ¿cierto? Dentro del tiempo que tienen, todos alcanzan a hacer sus maniobras. Y así, obviamente, montones de sistemas de transporte también de alguna manera, ¿cierto? Obedecen a esta idea de sistemas de colas, o sea, porque ustedes necesitan un servicio de ese transporte en el fondo, por el cual muchas veces tienen que esperar y una vez que los transporta, por ejemplo, después, bueno, ese es el servicio efectuado y después ustedes se van del sistema. Así que, pero en gran medida, ¿cierto? Se puede representar a través de la misma idea. Em, Hay otras cosas, por ejemplo, dentro de las empresas, servicios internos como manejo de materiales o mantenimiento o inspección de control de calidad, por ejemplo, también se pueden representar aquí, porque igual son unidades que prestan servicio a las demás unidades, ¿cierto? A la empresa o qué sé yo. Y de todos modos son recursos escasos por los cuales hay que esperar atención. Tú haces, por ejemplo, un sistema de mantenimiento, un grupo, una brigada de mantenimiento, tú le haces un requerimiento, necesito que me hagan mantención de tal cosa. Y tienes que esperar, obviamente, que ellos tengan la disponibilidad. Entonces tú quedas en cola en el fondo hasta que ellos logran ir, ¿cierto? Y obviamente te prestan el servicio que uno necesita. Pero es modelable, digamos, de la misma manera. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, de hecho, sistemas de servicio social también. Aquí, por ejemplo, los hospitales obviamente son súper evidentes que son muchos sistemas de cola, pero incluso, por ejemplo, un sistema judicial al final igual es una red de colas porque pasas por distintos procesos, pasas por distintas etapas en el fondo, ¿cierto? Dentro de ese servicio vas avanzando en el proceso general, por ejemplo, de un juicio, si vas pasando también por si las distintas personas que deben participar en él van dando cierto su función, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido también es como un sistema de colas. Y así, como digo, o sea, esto, si al final uno se pone a hacer un poco, eh, como dijera, la similitud, se van a dar cuenta que en realidad hay por todas partes, hay sistemas de cola. Em, y por lo mismo, ¿cierto? Lo que vamos a ver ahora en realidad es una de las cosas que quizás más fácilmente podrían aplicar en el fondo en distintos lugares, ¿cierto? En distintos sistemas, ¿ya? Ahora, la, lo que se llama simulación de eventos discretos en particular, lógicamente que es tomar toda esta cosa de la teoría de colas y llevarla a modelarla de partida en un software, ¿cierto? Y en ese software, ¿cierto? Hacer un poco lo que se llama la simulación. Simulación, me imagino que todos tienen un poco en mente que simulación puede ser algo así como la imagen, ¿cierto? Un modelo de computadora de un sistema donde ustedes pueden verlo actuar, ¿cierto? Donde las cosas se mueven, donde interactúan, donde sigue en el fondo las, digamos, el flujo que ustedes determinan, donde se aplican, digamos, las reglas que ustedes, ¿cierto?, tienen definidas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es, sí, básicamente una simulación, pero vamos a ver un poco más adelante una descripción un poco más técnica. Pero básicamente, ¿cierto? Simulación es en realidad una técnica computacional principalmente, donde ustedes lo que pueden analizar es el comportamiento de un sistema bajo distintas condiciones de operación y sobre todo, ¿cierto? Sistemas que son dinámicos, ¿ya?
Aquí, de hecho, la gran importante de todo esto, en el fondo, es el tiempo, el efecto del tiempo. O sea, son sistemas que evolucionan en el tiempo y que dependen del tiempo, digamos, para ir obteniendo también sus resultados. Entonces, por eso, de hecho, vamos a ver que la simulación de eventos discretos en particular está muy relacionada con el tiempo, o sea, existe por el tiempo. Hay otros tipos de simulaciones que no dependen de el tiempo, pero ahí también tienen nombres distintos, o sea, si depende del tiempo, es simulación de eventos discretos. Em, Gran ventaja de esto, como también en la figura, obviamente ustedes se lo podrán imaginar, es que es bastante directa. O sea, ustedes, como vamos a ir viendo, básicamente, ¿cierto? Ustedes dibujan el sistema tal cual como existe, ¿ya? No tienen, no hay que estar, por ejemplo, como en las ecuaciones, ¿cierto? De repente pensando en cómo lo represento, qué variables creo, cómo hago, nada de eso. O sea, el sistema es lo que se ve, literalmente es lo que se ve. Así que ustedes dibujan lo que se ve y conectan lo que está conectado, ¿ya? De ahí otra historia es definir todos los parámetros que esto tiene, que son muchos, como vamos a ver, pero son súper naturales también. O sea, aunque sean muchas cosas, se van a ir dando cuenta que al final la, mm, es todo como muy obvio, que son cosas que deben conocer del sistema real. Y a pesar, ¿cierto?, de la cantidad, al final, ¿cierto?, se, se les va a hacer como súper natural ahí guardar o sea, identificar la información que deben para que el sistema quede bien representado. Gran ventaja que por supuesto tiene la simulación de eventos discretos es que es muy fácil de aplicar, obviamente. Cuando ustedes necesitan aplicar en el fondo esto, em, es por una parte más simple quizás que las formas analíticas. Por ejemplo, hasta ahora, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Los modelos que habíamos visto, esto de estar creando las ecuaciones y toda esa historia. Obviamente no es así como la cosa más trivial del mundo, por supuesto. Igual requiere de cierto esfuerzo, requiere de cierta experiencia en estar haciendo ecuaciones y toda la historia, ¿cierto? Como que no era muy directo. Y en ese sentido, la simulación es como mucho más fácil de aplicar. O sea, si ustedes conocen bien el sistema, sus partes, sus interacciones y todo eso, lo pueden montar bastante rápido. Em, y lo otro, que también obviamente son bastante flexibles, porque muchas veces los sistemas cuando son más tradicionales en el fondo, o sea, o ustedes lo representan a través de ecuaciones, hay muchas relaciones y cosas por el estilo que en realidad son súper difíciles de modelar en una ecuación de repente, pero como acá la representación es más directa, en el fondo, ¿cierto? Pueden, ustedes tienen que nomás conectar cositas y el comportamiento reflejarlo y punto, ya tienen, ¿cierto? Todo lo que necesitan. Em, ¿Qué más? Lo otro, ¿cierto? En general, las empresas que usan esto es porque en realidad muchas veces necesitan hacer análisis como bien repetitivos de cosas, de ir probando distintas políticas, parámetros, diseño, distribuciones, etcétera. O sea, mil cosas ustedes podrían querer ir probando. Y obviamente si tienen su planta o una parte de ella, ¿cierto?, representada en un modelo de simulación, eso les va a permitir, lógicamente, ir haciendo constantemente muchos análisis y cada vez que quieren hacer una modificación en un sistema, tienen disponible el modelo, ¿cierto?, para estudiar un poco el comportamiento sin ir obviamente, a afectar el sistema real en primer lugar. Em, la simulación también, dentro de las cosas que hemos visto también y de otros sistemas, digamos, que existen, cae un poco en esto ya, para que también se ubiquen en términos de qué es lo que hay y cómo se usa. Primero, ¿cierto? Teniendo el arriba, a ver, déjenme usar puntero. El sistema real, ¿de acuerdo? Eso es lo que en el mundo sí existe, ¿de acuerdo? De ahí partimos. Eso ustedes, para experimentar, podrían hacerlo con un sistema real, lógicamente, ¿cierto? Si, por ejemplo, el caso de los cajeros, si ustedes no tienen herramientas de simulación, el que vimos al principio, ¿cierto? De esta cadena de comida rápida, ustedes podrían empezar simplemente a cambiar la cantidad de cajeros, po. Ya pongo uno más y empiezo a medir los tiempos cuánto me demoro. Pongo otro más y no hay problema, ¿cierto? Mido los tiempos cuánto me demoro
y voy agregando de uno hasta que logro de repente el desempeño que quiero. Puede ser, perfectamente puede ser así. Pero ese sistema, ¿cierto? La caja en realidad es como un sistema súper simple, donde hacer el cambio, por supuesto que como que no es tan complicado, ¿cierto? No es particularmente muy difícil agregar o quitar una persona, pero sí podría, por ejemplo, ponerse complicado en caso de que ustedes en realidad en su espacio original tengan realmente, por ejemplo, 3 cajas y no hay más espacio. Y poner una cuarta caja para ustedes implica hacer una inversión, cambiar los muebles, comprar la caja, etcétera, etcétera. Entonces, ok, ya, sí, se puede hacer también, pero estamos hablando también ya de gastar plata. Y ok, ponen la cuarta caja y después se dan cuenta que no es suficiente, que necesitan una quinta caja. Y recién yo hice toda la modificación y entré a picar y qué sé yo para poner una cuarta caja. Y resulta que voy a tener que volver a trabajar para poner otra caja más. Entonces, al final, ¿cierto? Perdieron plata, ¿cierto? Y tiempo en no haber hecho la obra con las 2 cajas adicionales de una vez, ¿cierto? Y por ir haciendo de una. Y eso que en esa situación estamos hablando de algo que es súper sencillo, o sea, es agregar una caja. En otros, hay, digamos, otros sistemas donde realmente ustedes no pueden ir a experimentar con el sistema real. Aunque sean eventualmente sistemas similares, por ejemplo, a esto que les menciono, aunque sea un sistema simple, por las molestias, por ejemplo, que le podrían causar a sus clientes, ustedes no pueden ir a jugar con el sistema real porque podrían dejar la crema. Entonces, obviamente, no pueden darse ese lujo, ¿ya? De ir ahí a jugar con, digamos, con la realidad tan directamente. Y, ¿cuál es la alternativa a trabajar con el sistema real? Obviamente, trabajar con un modelo del sistema, de alguna manera. Y ese modelo, ahí es donde en realidad, ¿cierto? Existen muchas, como dijera, muchas opciones, ¿cierto? De cómo, digamos, de cómo trabajar en el fondo, ¿cierto? Con esos sistemas. Lo que nosotros hemos, por ejemplo, aplicado hasta el momento son modelos lógicos matemáticos, ¿ya? Son representaciones, digamos, de esa naturaleza de los modelos. Existen también, hay ciertos sistemas donde ustedes pueden hacer algo físico, por ejemplo, un prototipo, ¿cierto? Eso es algo físico. Y hay sistemas donde en realidad ustedes pueden jugar con eso. Por ejemplo, si es algo que tiene que ver con aerodinámica, probablemente, ¿cierto? Un modelo físico en algún momento van a necesitar. Pero si no es así, tienen, ¿cierto? El tema de que pueden hacerlo con un lógico matemático. Y dentro del lógico matemático hay 2 opciones. Analítica, que es todo lo que hemos visto hasta ahora. Los modelos de programación lineal son analíticos, ¿cierto? Cualquier cosa que es ecuación y que da un solo resultado, eso es analítico. Por definición, ¿cierto? Está hecho para eso. Y la otra, la parte es simulación. Y la simulación, ¿cierto? En realidad tiene la característica de que su capacidad, ¿cierto? Su principal ventaja en ese sentido viene por el lado, digamos, de la flexibilidad. Eso es lo que es como fundamental en el fondo dentro de los modelos de simulación, que les permite trabajar y estudiar, ¿cierto? La variabilidad que van a tener sus sistemas. Em, Ahora, esto igual, en el fondo, es otra forma de definirlo, un sistema, ¿ya? Es muy parecido, ¿cierto?, a lo que hemos visto hasta ahora. Hay entidades que entran, los clientes, pero se llaman para el software de simulación, se llaman entidades, ¿ya? Eso lo vamos a seguir ocupando mucho la palabra entidades porque precisamente es como el software se refiere a ellas. Estas entidades llegan, pasan por el sistema, que puede tener muchas actividades, ¿cierto? Conexiones, bifurcaciones, lo que se les ocurra, ¿cierto? Y después salen del sistema. Y aquí hay 2 elementitos más, digamos, que a esto se unen. Uno que ya se lo había mencionado, recursos. Esta cosa funciona con recursos. De alguna manera, ¿cierto? Ustedes necesitan cosas, personas, máquinas, materiales o algo como recursos para que las actividades desempeñen su función. Y por el otro lado, ¿cierto?
ustedes necesitan conocer cómo estas actividades funcionan y esas son las reglas de operación, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa puede ser una regla de operación de algo tan simple como lo que les decía delante? El orden de atención de una cola. A quién, cierto, atiendo primero y a quién después. Eso ya es una regla de operación. Si llego a un punto de decisión donde puedo tomar distintas vías de destino, también eso es una regla de operación. Los templos de procesamiento, todas las cosas en el fondo, hay muchas cosas que son reglas de operación. Y muchas veces esa regla de operación es precisamente lo que uno analiza, qué pasa si la cambio, si hago tal o cual cosa, si altero esta regla, si altero esta prioridad, si cambio la forma en el fondo de hacer las cosas, ¿cierto? Si cambio mis reglas, ¿cómo reacciona el sistema? Mucho de la simulación tiene que ver con eso, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, las entidades, como les decía, son los clientes del sistema. Y ya les he dicho, pueden ser productos, clientes, documentos, lo que se les ocurra. Las entidades, ¿cierto? También vamos a ver que tienen o pueden tener características propias, un costo, forma, prioridad, estado, condición, muchas cosas, ¿cierto? Y como vamos a ir viendo, una entidad puede traer consigo misma y le pertenece a la entidad. Es como si a ustedes le dijeran, no sé, pues, característica de ustedes, su edad, su estatura, cualquier cosa, su color de ojo, su color de pelo, en el fondo son características de ustedes y se las llevan a donde sea que se va moviendo en el sistema. Y eso obviamente un sistema muchas veces puede reaccionar a esas características propias de la entidad que va avanzando. Bueno, clasificación pueden hacer muchas, pero también aquí, como les decía, no todo tiene que ser físico. También hay muchas cosas intangibles que se pueden considerar una entidad en el fondo para estos sistemas. Actividades son las tareas, acciones que hace el sistema, ¿ya? Tienen una duración y muchas veces, la mayoría de las veces, ¿cierto? Involucran recursos, ¿de acuerdo? Tipos de actividades, las que se les ocurra. Aquí hay algunas, pero se me imagino que se darán cuenta que pues, hay muchísimas cosas en el fondo. Cualquier cosa que suceda en el fondo prácticamente puede ser una actividad. Recursos son los medios por los cuales, ¿cierto? Se ejecutan las actividades, definen quién o qué realiza la actividad, dónde se realiza y cuándo se realiza. Ustedes pueden, por ejemplo, en el caso de las cajas, tener las 5 cajas, pero si tienen 3 personas, no, ya, las otras 2 cajas no van a funcionar solas. Entonces, en el fondo, sus recursos también definen lo que el sistema efectivamente es capaz de hacer más allá de la capacidad física. Y otras cosas como energía, equipos, tiempo, espacio, dinero, son también recursos y pueden necesitar estar presentes, obviamente, para que un sistema desempeñe su función. Reglas de operación son las que definen el cómo, cuándo y dónde se realizan las actividades, ¿ya? Y aquí tiene mucho que ver, ¿cierto?, el cuándo algo ocurre en el fondo, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, me pasé un poco aquí. Si, por ejemplo, algo súper simple. Si cuando llega un cliente, eso ya es un evento. Para estos sistemas es un evento, lo que se llama un evento. Y ahí obviamente el sistema reacciona. ¿Qué pasa? ¿Qué hago cuando un cliente llega? Por ejemplo, piensen que es un banco. Entonces, si la persona es un cliente del banco o si no es un cliente del banco, por ejemplo, una primera acción sería derivarlo a la cola de clientes o a la cola, ¿cierto?, de no clientes. Una vez que llega a la cola de clientes, por ejemplo, puede entrar en espera, pero una vez que termina su espera, ¿cierto? Se detona otra acción, la atención, ¿cierto? Por uno de los cajeros, y así, en el fondo, ¿cierto? Esas reglas de operación van definiendo cómo el sistema en el fondo fluye, de qué manera, ¿cierto? Las entidades van atravesando el sistema de distinta manera. Y también cuando ocurren eventos, también las reglas de operación son las que le dicen, ok, ¿qué hago ahora? ¿Qué pasa? ¿Cierto? De cómo reacciono ahora que este evento ocurrió. Y todas estas cosas, digamos, todo lo que les he hablado, se mete como en esta gran juguera, en el fondo, ¿cierto? Que es nuestra simulación. Y aquí básicamente, por una parte, hay dos cosas que me interesa
estudiar en el fondo así un poco más, o sea, o que necesito de alguna manera conocer. Por una parte, hay cosas que el sistema hace más allá de lo que yo pueda, ¿cierto? Definir, ¿de acuerdo? Y eso es lo que, por ejemplo, se llama relaciones causa y efecto. Es simplemente porque el sistema está configurado de cierta manera, ¿cierto? Y tiene ciertas interacciones y qué sé yo, más allá de lo que yo pudiera, ¿cierto? Directamente manipular. Y eso ya es causa y efecto. Simplemente ocurre así por la naturaleza del sistema, sus conexiones y cosas por el estilo. Frente a ciertas causas tiene ciertos efectos. Y hay otras cosas que yo sí manejo, que tienen que ver, ¿cierto? Con lo que dice abajo, relaciones decisión-resultado. Yo tomo una decisión, ¿cierto? Y eso provoca un resultado en el sistema. Y eso es lo que muchas veces aquí se estudia, que en el fondo, ¿cierto? Es ir chequeando que cómo cambio mis decisiones, mis reglas y qué sé yo, para obtener los resultados que quiero dentro de la naturaleza del sistema que provoca cierta con su causa y efecto. En el fondo, sí, hay cosas que en el sistema yo no puedo manejar, pero hay otras cosas que sí, y en base a eso, ¿cierto? Yo lo manipulo para que haga lo que yo deseo. En este mundo también hay otras dos cosas que importan. Una, lo que se llama variables de estado, pero las variables de estado lo que hacen es describir el sistema, ¿ya? Son solamente para describir el sistema. Son de cosas tan simples como, por ejemplo, cuánta gente hay en el sistema en este momento, cuánta gente está siendo atendida en cada servidor, cuánta gente hay esperando, cosas así. Me definen el estado del sistema. Es para saber qué está ocurriendo en este momento. Y ahí hay montones de cosas, obviamente, que me podría interesar medir en el fondo, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que hacen, me describen el estado del sistema. Y todas estas cosas, cuando la meto, ¿cierto? A la simulación, lo que obtengo de resultado es en el fondo respuestas, digamos, aquí dice factor, digamos, pero en el fondo son variables, cosas que yo observo en el fondo el comportamiento. Por ejemplo, si en el caso cierto ese de la atención en la cuestión de comida rápida, ¿cierto? En el fondo estaba interesado en el tiempo de espera de la gente en la cola. Ok, entonces ese va a ser, ¿cierto? Mi variable de estudio. ¿Y qué voy a observar? Obviamente, desde un tiempo mínimo hasta un tiempo máximo, más todos los otros tiempos intermedios. ¿Cuánto se demoró cada cliente? Y eso, por ejemplo, lo podría graficar, por ejemplo, como en un histograma, ¿cierto? Entonces, en el fondo, eso es lo que aquí me interesa y de hecho ahí vamos a ver que de eso se trata mucho la simulación, que me permite estudiar la variabilidad, cosa que otras formas de modelos, sistemas o software o lo que quieran, ¿cierto? Que también de las cosas que ya hemos visto, no nos dejan hacer eso. O sea, por ejemplo, un modelo de programación lineal, un modelo de transporte, lo que quieren, les va a decir, ok, esto y esto, ya, hagan esto. Les dice, ¿cierto? Sus variables de decisión simplemente les dice, hagan esto y no les da más espacio. Acá, en cambio, por ejemplo, ustedes van a ver la variabilidad, van a saber los mínimos, máximos, ¿cierto? Peores y mejores casos, los casos medios, los casos más frecuentes, toda esa información les va a aparecer, ¿ya? Y en muchos sistemas, obviamente, eso es como súper importante en el fondo, porque hay sistemas, por ejemplo, que ustedes en realidad los tienen que preparar para el peor caso. No, el promedio, por ejemplo, no les sirve el mejor caso ni nada. De repente tienen que fijarse qué es lo peor que pudiera pasar y en base a eso tomar decisiones porque eso es lo que quizás les va a definir al final, ¿cierto? El grado de éxito que ustedes tengan, ¿cierto? Por ejemplo, hay situaciones que, o todo el análisis que ustedes hagan, puede ir orientado exclusivamente a evitar que algo pase, a que algo nunca ocurra, ¿ya? Y eso con la simulación ustedes pueden ver, ok, qué probabilidades hay que ocurra, ¿cierto? Eso que yo no quiero que ocurra. O sea, entonces con mis parámetros de atención, con los recursos que ponga, por ejemplo, cada cuánto tiempo, cada cuántos clientes, por ejemplo, se me podría presentar esa situación que yo no deseo que pase. Y se pueden hacer esos análisis y a veces eso es lo que uno busca. Hay otros casos que no, que realmente les interesa el tiempo medio o les va a interesar que un cierto porcentaje le pase esto, no le pase esto, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran,
es lo que van a buscar. Pero el software, ¿cierto? Y la simulación de eventos discretos lo que les va a permitir es precisamente estudiar la variabilidad. Les va a dar, en el fondo, ¿cierto? Todo el rango de salida que tiene lo que ustedes están estudiando y ahí obviamente pueden tomar mucho mejores decisiones que con un único valor, con los promedios o con visiones parciales o con haber ido, no sé, una sola vez a tomar datos, obviamente, ok, es súper válido, es mejor que nada, pero de ahí a conocer todas las opciones o todas las variabilidades y cosas que pudieran pasar, bastante camino, ¿cierto?, entre medio, y ahí sí el software de simulación sí les va a permitir hacer el estudio de toda esa variabilidad, de todos los casos y situaciones que podrían darse y todas las interacciones que podrían darse. De hecho, por ejemplo, una cosa que vamos a ir viendo después con algunos ejemplos, yo creo a todos, ¿cierto? En algún momento nos ha tocado estar en algún sistema que de alguna manera colapsa, ¿cierto? Que algo pasa y quedó la crema y no tienen capacidad de atender más y los tiempos se dispararon y bla, bla, bla y qué sé yo. Em, Eso, por ejemplo, a través de estos sistemas uno puede ver de repente el, el por qué pasa, o sea, obviamente en qué momento se produce, pero también de dónde vino el problema, o sea, en qué momento se empezó a generar las condiciones que terminaron produciendo ese colapso. Y hay cosas que son como súper interesantes en el fondo, porque de repente, no sé, ustedes pueden tener un colapso en la tensión de un sistema a las 3 4 de la tarde, y ustedes, no sé, ya, solución, pongamos más gente a las 3 a las 4 de la tarde. Y no, pues no soluciona nada. De repente el colapso queda exactamente igual, porque de repente el problema se produjo, no sé, pues, empezó a producir a las 10 de la mañana. Y algo que ustedes hicieron a las 10 de la mañana empezó, ¿cierto?, a acumularse, 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 a generar efectos, 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 que provocaron el final que a las 4 de la tarde tuvieran ese problema de colapso realmente. Pero en realidad puede venir de muy, muy, muy antes, en el fondo, lo que ustedes, ¿cierto? Lo que les provocó finalmente, ¿cierto? Ese problema mucho más adelante. Y eso un software de simulación lo permite ver súper bien. Otro sistema o de otra manera que esas cosas casi no hay cómo saberlas, ¿ya? Ustedes podrían intuir de repente, ¿cierto? Que, oye, que entonces tengo que poner gente más temprano, ya, pero ¿cuánta y a qué hora? Va a ser, ¿cierto? Ir probando a ciegas. El software de simulación no les deja hacer eso, o sea, les permite efectivamente, ¿cierto?, hacer un análisis mucho más certero de cuándo poner los recursos y las reglas que vayan a seguir y todas las cosas en el fondo para que sea mucho más preciso y evitar, por ejemplo, al final ese colapso. Y les permite probar distintas reglas en el fondo que les mejoren o que les den más posibilidades en el fondo, ¿cierto?, de evitar esas situaciones. ¿Y qué más? ¿Dudas antes de seguir? ¿Entiende más o No, menos de profe. qué va esta cosa? ¿Sí? ¿Alguien habló que no lo escuché bien? Disculpen. Sí, profe, se entiende para dónde va un poco el tema. Ya. A ver cuánto tiempo nos queda. Hoy día tenemos hasta como 10 minutos más solamente, ¿cierto? Ya, déjenme ver. Sí, Bueno, aquí hay cosas que ya les mencioné. Primero, ¿cierto? El tema, digamos, de por qué se llama discreto. Ah, de hecho, eso no se lo he dicho. Se llama discreto, pero por una cuestión de que los cambios de estado del sistema se producen en momentos discretos del tiempo, ¿ya? No tiene que ver, de hecho, hay un concepto estadístico que es el de discreto, pero esto no tiene relación con eso. En realidad, aquí lo discreto viene de cambios discretos en el tiempo. Por ejemplo, un cliente llega, un cliente sale, un cliente es atendido, ¿ok? Son cosas que pasan en algún momento específico, aquí, ahora pasó, ahora pasó. Eso es discreto, ¿ya? Que son cosas que van ocurriendo en momentos puntuales. Y por eso, digamos, ustedes, por ejemplo, pueden hacer en el fondo una lista de eventos que han ido pasando y que van a pasar también, ¿de acuerdo? Entonces, esa lista de eventos en el fondo son en momentos específicos. A eso se refiere cuando se habla aquí de eventos discretos, ya que ocurren en un momento dado.
Hay obviamente otra clase de sistemas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un proceso continuo, algo que siempre está funcionando, ¿cierto? Que en realidad no es, no sé, un flujo, por ejemplo, un bombeo de un líquido a través de una manguera. Eso en realidad no es discreto porque no es que ocurra en un momento específico, sino que siempre está ocurriendo, está fluyendo. Y eso, digamos, requiere otro tipo de simulación. O bien en sistemas que no dependen en absoluto del tiempo, ¿de acuerdo? Hay otros tipos de simulación, por ejemplo, ahí está la simulación Monte Carlo, que lo que hace es analizar riesgos. De hecho, la simulación Monte Carlo, por ejemplo, se ocupa montones para análisis financiero. En la industria financiera se ocupa muchísimo. Pero, por ejemplo, para ver tasas de fallas de equipo, probabilidad de fallas de equipo y analizar, por ejemplo, la redundancia de los sistemas y cosas por el estilo, se ocupa simulación Monte Carlo. Para, no sé, pues, los satélites, las naves espaciales y todas esas cosas, pura simulación Monte Carlo, porque en el fondo tienen que estar seguros que nada falle. Entonces tienen que diseñar todo para que hasta en el peor caso encuentren la forma de arreglarlo. Y es que obviamente juegan con los riesgos individuales de los distintos sistemas. Pero eso es otro tipo de simulación. Existe por si se la pillan por ahí, ¿cierto? Es eso, pero no es de sistemas discretos o de eventos discretos, porque eventos discretos al final es lo que les decía, o sea, son cosas que ocurren en momentos específicos. ¿Qué más? Y lo otro, lo que les decía, ¿cierto? Aquí hay una, a ver, más adelante en realidad se las voy a poner esto, que son la lista de eventos, ¿ya? ¿De acuerdo? Esto igual se lo subo, pueden leer en el detalle, pero básicamente aquí, de hecho está súper bueno este gráfico porque aquí explica un poco cómo funciona. Pero el software lo que hace, y de hecho si ustedes lo quisieran hacer manual, también se puede hacer manual. De hecho a mí, mi profe que cuando estudié esto en pregrado hace 1000 años atrás, nos hizo hacer sistemas simulaciones manuales para que obviamente viviéramos cómo efectivamente todo esto funcionaba. Así que sí, se puede hacer manual. Y básicamente lo que uno crea es la lista de eventos, ¿de acuerdo? Que cuándo va a ocurrir. Por ejemplo, cuando ocurre la primera llegada al cliente. Si llega el cliente y el sistema está vacío, pasa a servidor. Entonces le genero su tiempo de servicio y yo sé cuánto ese cliente va a terminar de ser atendido. Después de que llegó el primer cliente, yo puedo generar la llegada del segundo cliente. Y así voy generando, digamos, eventos en el tiempo y voy teniendo una lista, ¿cierto?, de donde todos estos eventos van ocurriendo a lo largo del tiempo. Y algunos se van, de hecho, muchos de estos eventos se van creando dinámicamente. O sea, no es que cuando yo parto esto, ya sé, por ejemplo, cuándo van a llegar todos los clientes en la historia, ¿ya? Para nada, de hecho lo va creando de a uno. Todos los eventos se van creando de a uno. Cada vez que algo pasa, básicamente se ve qué es lo que viene después, ¿de acuerdo? Y entonces, en el fondo, los eventos, en la medida que ocurren, también generan un poco el siguiente evento que tiene que estar relacionado con esa ocurrencia que ustedes recién tuvieron. Este esquema, este algoritmo, un poco es lo que explica cómo funciona una simulación en general y el software de simulación. O sea, primero siempre hay como una rutina de inicialización, que es básicamente llevar todos los contadores, no sé, no necesariamente a cero, depende de la situación, pero básicamente preparar todo el sistema para que esta cosa, ¿cierto?, empiece a funcionar. Aquí también, ¿cierto?, en el fondo, yo creo los primeros eventos que van a ocurrir. Por ejemplo, cuándo va a llegar el primer cliente. Ese quizás puede ser hasta mi único evento, primer evento, pero ok, yo creo los primeros eventos. Y en la medida que tengo esos eventos que van a ocurrir, yo paso a la rutina, digamos, ya más iterativa. Veo cuál es el evento próximo que va a ocurrir. Dentro de mi lista, yo voy tomando de a uno. De hecho, esto funciona de a uno siempre. Veo cuál es el próximo evento. Lo ejecuto. Veo qué eventos nuevos me genera la ejecución de ese evento que ya ejecuté. Por ejemplo, si la persona entra a un servidor, implica que yo le tengo que crear su fin de servicio también, su tiempo de servicio y su fin de servicio. Entonces ahí agrego otro evento a la lista que es el fin de servicio de esa persona que entró. Y voy actualizando la lista sistemáticamente.
Entonces, doy otra vuelta, ¿cierto? Obviamente, y vuelvo a ver a mi lista. ¿Qué es lo próximo que pasa? Por ejemplo, antes de que este cliente salga de este servidor, fue lo que recién generé, puede que llegue otro cliente al sistema, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el otro evento. Entra el cliente al sistema. Si el sistema está ocupado, por ejemplo, lo mando a la cola. Y doy otra iteración y voy a ver qué es lo que sigue. Y así va. Todo el tiempo va haciendo eso evento por evento, va viendo cuál es el próximo, puede generar nuevos eventos, dependiendo del tipo de evento, puede generar más eventos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando llega un cliente, me genera la próxima llegada también, y va siempre generando el próximo, el próximo, el próximo, y lo inserta en la lista, en la parte que corresponde. Y esto obviamente hay un momento en que se detiene, ¿ya? Que hay alguna condición de término. Normalmente, o muchas veces, la condición de término es simplemente el tiempo de proceso, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues, si un banco atiende 6 horas en la mañana, bueno, ese es su tiempo de simulación, funciona 6 horas. O admite gente por 6 horas, ¿cierto? Y funciona hasta que se vayan todos los clientes. Y esa es la condición de término. Siempre hay alguna condición de término, que es la que les define, ¿cierto? Cuando ya el sistema acaba su simulación y por lo tanto sale, ¿de acuerdo? Y ahí obviamente genera todos los informes que ustedes después van a ver ahí, las distintas cosas que entrega como resultado. Que a veces son muchos, de repente después vamos a ver cuando uno hace réplicas de esto, porque obviamente correrlo una vez les da un resultado, les da unas variables, ¿cierto? Le indica ciertos valores mínimos, máximos, pero es una observación al final, eso es lo que hacen cada vez que lo corren. Y para sacar conclusiones válidas, de repente ustedes necesitan correrlo 30, 50 veces. Y después ustedes tienen informe de 80 hojas, 100 hojas, ¿cierto? Con todas las repeticiones y todas las cosas que analiza, ¿cierto? Y de hecho, o sea, un informe, por ejemplo, particularmente de las colas, de cómo se comportaron, y eso puede tener después 80 hojas si es que hacen 30 réplicas por todas las cosas que mide. Entonces genera mucha información esto, obviamente, pero después vamos a ver que es súper fácil navegar y normalmente uno va siempre como a cosas súper específicas. O sea, obviamente a uno le interesan ciertos parámetros, ciertas mediciones en puntual, y hay otras cosas que uno revisa, más o menos si están dentro de los rangos que uno espera, ¿cierto? Y va de repente a puro detectar números feos que de repente pueden aparecer en algunas partes, pero no más que eso, ¿de acuerdo? En general uno siempre le toma atención a unas pocas cosas y no es más, no mucho por flojera en ningún caso, sino porque van a ver que son tantas las interacciones y tantas cosas las que yo podría medir que es imposible prácticamente que ustedes puedan mejorar todo simultáneamente siempre. Eso es casi imposible. Entonces, al final, siempre esto se trata de ir tratando de equilibrar las cosas de unas con otras, ¿ya? Entonces, debo darle preferencia a ciertos indicadores y hay otros que de repente me tengo que conformar con lo que sale o por lo menos moverme dentro de ciertos rangos, ¿de acuerdo? O sea, hay cosas que voy a poder mejorar, hay otras cosas que quizás no van a mejorar tanto como yo quisiera, pero pucha, ya, lo puedo aguantar así como resulta, ¿cierto? Dado que eso me permitió mejorar otra cosa. Entonces, al final aquí, ¿cierto? Esto como que los obliga a ir haciendo un poco concesiones de una parte del sistema con respecto a otra, ¿de acuerdo? Por eso siempre al final uno se fija como en pocos indicadores, porque en realidad es como imposible mejorar todo simultáneamente en esto por la complejidad, digamos, de las interacciones que tienen los sistemas, sobre todo cuando son más grandes. Ya, por ahora, déjenme salir de aquí. La otra clase vamos a ver un poquito esto de nuevo, ¿cierto? De repasarlo, el tema de la estructura específica, ¿cierto? De los modelos de cola. Ahí hay actos de nomenclatura que les quiero mencionar y después ya les voy a mostrar un primer ejemplo que en realidad me interesa más que lo vean, ¿de acuerdo? Después vamos a meter mano si quieren ustedes, pero, o sea, tienen que meter mano posteriormente, pero primero me interesa más que vean el cómo funciona, ¿cierto? Y en un sistema súper simple, pero para que se hagan una idea de cómo se puede construir. Ya estamos terminando, pero les quiero mostrar, por ejemplo, es mi arena, pero esta es la versión anterior, la que ustedes le descargan estéticamente es un poco más moderna, ya no es como tan clásica, pero tiene básicamente como las mismas secciones. Les quiero, a ver, por ejemplo, de hecho es de otro curso, no tiene mucho que ver con ustedes, de hecho es un curso que le estoy enseñando a unos profes, esta cosa, que está básicamente hecho, pero
Es para que vean, ¿cierto?, el cómo funciona. Bueno, no le cambié la figura, pero como ven, este es un sistema súper secuencial, ¿ya? No tiene mucha gracia, en ese sentido vamos a trabajar con cosas más interesantes que esto. Pero aquí básicamente, ¿cierto?, todos estos cuadraditos que ven ustedes son servidores, ¿ya? Los indicadores que ven es, por ejemplo, cuántos recursos, la fila de arriba son cuántos recursos hay atendiendo y la de abajo es cuántos clientes tienen en cola, ¿se fijan? Y las cositas que se ven ahí caminando, que en este caso son como reportes, pero esa figura se puede cambiar, es como el cliente que aquí va avanzando. Bueno, ahí ven el reloj, ¿cierto? Lleva 18 minutos de simulación, esto está para 6 horas. ¿Se fijan? Le acelero, la animación es opcional, pero sirve harto para verla. Y aquí, por ejemplo, ven, ¿cierto?, cómo se acumulan las colas en los servidores, cuáles están realmente ocupados, cuáles no están ocupados, ¿cierto? Esto, por ejemplo, en un tiempo más, de hecho este sistema es súper simple, en unas pocas semanas ya pueden estar haciendo esto sin mayor problema. Es lo que vamos a ir viendo, ¿ya? Eso estéticamente un poco esto la simulación, ¿cierto? Y es bastante gráfica, ¿cierto? Como ven ustedes, ponen los servidores y los ponen y los conectan, ¿cierto? En el fondo. Y voy a pausarlo un poco para que vean, ¿cierto? Todo es como muy visual. Por ejemplo, en este caso, han llegado 128 clientes, han podido salir 20. Aquí, por ejemplo, en esta etapa de entrega hay 18 personas en cola y no hay nadie atendiendo, por eso están la gente en cola. Acá arriba hay 20 personas en cola, pero hay 4 personas atendiendo. Aquí hay 34 personas en cola y hay uno solo atendiendo. En estos otros no hay nadie en cola. Y aquí, por ejemplo, no hay nadie en cola, pero sí hay uno que está siendo atendido y hay 2 personas atendiendo. Y así, o sea, hay mucha información que hay que visualmente, ustedes pueden, después obviamente vamos a ver cómo estos contadores se pueden poner dentro del sistema. Se pueden hacer gráficos también y después al final de esto también hay reportes en el fondo, ¿ya? Que uno puede ir a leer, que son literalmente documentos que salen donde también están todas las estadísticas calculadas. Arena ya por defecto calcula muchas cosas y hay otras cosas que ustedes le pueden indicar que calculen, ¿ya? Eso también vamos a alcanzar a ver un poquito de eso, de cómo ustedes pueden personalizar las cosas, las estadísticas. Y si no, o sea, y de todos modos, después ya conociendo eso, ustedes mismos investigando en el software se van a dar cuenta que pueden habilitar un montón de otras cosas. Ya conociendo la lógica que tiene, les va a ser mucho más fácil después utilizarlo. Consultas, dudas que tengan por ahora. ¿Se entiende más o menos para dónde va la cosa? Sí, profe. Ya. Entonces, el viernes, ¿cierto? Bueno, les voy a mostrar un poco ese primer ejemplo o previa, recordar un poquito la parte de teoría de colas, sobre todo los nombres y cosas, porque el software usa los mismos, entonces por eso es importante que recordemos esa parte. Y les voy a mostrar primero ese primer mini ejemplo, por mientras. Y a ver, este viernes le toca perder a Chile, ¿cierto? A las 8. Y nos topa con la clase, ¿ya? Para que no se preocupen, obviamente hacemos la clase igual porque la clase parte antes, pero si quieren a voz popular podemos terminar media hora antes para que se puedan ir a ver tranquilos el partido, si es que quieren, ¿ya? Pero no desaparezcan, aprovechemos por lo menos la hora y media porque igual no nos queda tanto tiempo para ver hartas cosas, ¿de acuerdo? Ya pues chicos, Ok, profe. nos veremos el viernes, que estén bien. Chao, Igual. chao. Chao, chao. Chao, profe.